Bueno, pues en este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito, completar la tabla y por último comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Así que comencemos por el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Como ninguna de las 5 resistencias están en serie ni están en paralelo, tendremos que ir asociando paulatinamente. Siempre se empieza por la zona más alejada de la pila. Entonces, esas son las resistencias D, E, C. Hay que intentar empezar por la zona más alejada, como digo. Que vemos que la resistencia D y la resistencia E están en serie. ¿De acuerdo? Como vemos, toda la intensidad que viene del D tiene que pasar obligatoriamente por el E. Por lo tanto, están en serie y se pueden asociar. La asociación en serie es muy sencilla, lo único que hay que hacer es sumar las resistencias. Como la D vale 6 y la E vale 6, bueno, pues lo único que hay que hacer es sumar 6 más 6 y nos va a dar una resistencia equivalente de 12 ohmios. Entonces tenemos esta situación. La A sigue siendo igual, puesto que no he asociado todavía la A. La B tampoco la he asociado, la escribo igual. La C tampoco la he asociado, la escribo igual. Y cambio la D y la E por esta que acabo de calcular de 12 ohmios. Y ahora me vuelvo a preguntar por la situación que tengo. Bueno, pues ahora lo que veo es que estas tres están en paralelo. Como están en paralelo, pues las puedo asociar en paralelo. ¿Cómo se hacía? Hay que sumar los inversos. Por tanto, hay que sumar un sexto más un cuarto más un doceavo. Si sumamos esto, nos da 6 doceavos, que simplificado es un medio. Nos tenemos que acordar que cuando asociamos en paralelo, al resultado hay que darle la vuelta, hay que invertirlo. Por tanto, en vez de un medio es un 2 ohmios. Eso quiere decir que estas tres resistencias las puedo cambiar por otra resistencia de 2 ohmios. Y eso quiere decir que la situación que tengo ahora mismo es que tengo la A de 3 ohmios que no la he simplificado todavía, y esas tres que acabo de asociar las voy a cambiar por una que vale 2 ohmios. Bueno, ya nos queda poco para terminar el apartado A. Pues ¿cómo están estas dos resistencias? Están en serie. Como están en serie, pues la resistencia equivalente es 3 más 2 igual a 5 ohmios. Y esos 5 ohmios los pondré en la casilla de la resistencia de la pila. Con esto hemos terminado el apartado A. Vamos al apartado B, completar la tabla. Bueno, pues lo primero es pasar los datos del circuito a la tabla. 90 voltios que tiene la pila, 3 ohmios tiene la resistencia A, 6 ohmios tiene la resistencia B, 4 ohmios tiene la resistencia C, 6 ohmios la D y 6 ohmios la E. Siguiente casilla que hay que calcular, la intensidad de la pila. Yo sé que la intensidad de la pila es igual al voltaje de la pila entre la resistencia equivalente. Esto es 90 entre 5. Si echamos la cuenta, pues nos da un 18 amperios, que es en lo que se mide la intensidad. Perdón. Bueno, dibujo esos 18 amperios saliendo de la pila y me pregunto si esos 18 amperios van por algún otro elemento. Pues sí, van por el elemento A. Estos 18 amperios que salen de la pila tienen que pasar por el A. Eso quiere decir que por el A van 18 amperios. La siguiente casilla que voy a calcular, por tanto, es el voltaje de la, puesto que yo sé que en una resistencia el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Luego el voltaje es igual a 18 por 3. 18 por 3 son 54 voltios. Así que aquí tengo 54 voltios. Para continuar voy a tener que utilizar la propiedad del voltaje. Recordemos, hay tres, la de la intensidad, la de la resistencia y la del voltaje. Bueno, pues la del voltaje la voy a utilizar entre este punto y este punto. Yo sé que el voltaje entre esos dos puntos es 90, ¿vale? Puesto que es el voltaje de la pila. Y yo sé que la propiedad del voltaje lo que me dice es que el voltaje entre dos puntos no depende del camino que yo tome para medir este voltaje, siempre que vaya en el sentido de las cargas. Bueno, pues el sentido de las cargas lo voy a ir dibujando con el lápiz, es una cosa así,
¿De acuerdo? Por el B bajarían, por el C bajarían. Entonces esos son los sentidos que tengo permitidos. Si los dibujo, bueno, pues sería una cosa así. Ya lo sabemos porque hemos hecho bastantes ejercicios, pero bueno, lo repasamos. Vale. Entonces, si voy desde el primer punto al segundo, por ejemplo, por este camino, que lo estoy haciendo en el sentido permitido, pues paso por la A y por la B. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los 90 voltios de la pila tienen que ser igual a los 54 voltios de la A más el voltaje desconocido del B. Y eso quiere decir que el voltaje desconocido del B es igual a 90 menos 54. Bueno, pues 90 menos 54 son 36 voltios. Seguimos, nos preguntamos, ¿los 36 voltios pueden afectar también a otro elemento? ¿Pueden ser el voltaje de algún otro elemento? Bueno, pues sí, es el voltaje del C también. ¿Por qué? Pues porque si yo voy de este punto a este punto por el B, efectivamente tengo los 36 voltios que acabo de calcular. Pero si fuese desde este mismo punto a este mismo punto, pasando ahora por aquí, pues me doy cuenta que esos 36 voltios tienen que caer también en el C. Es decir, de este punto a este punto, pasando por el B hay 36, pues si fuese por este otro camino, tienen que seguir siendo 36 voltios. Por este camino solo he pasado por el C, por tanto al C le tienen que caer 36 voltios. 36 voltios. 36 voltios por el C. No puedo decir que ni D ni E estén a 36 voltios. Lo que sí que puedo decir es que si eligiese este camino, por ejemplo, lo que sí que puedo saber es que puesto que de este punto a este punto, pasando por el B hay 36 voltios, si fuese por aquí, también tendría que haber 36. Por lo tanto, el voltaje del D más el del E sé que va a ser 36. Pero en principio no tiene por qué tocar a la mitad de 36 cada uno. En este caso va a ser que sí, porque tienen el mismo valor óhmico, pero en general no tiene por qué. Así que lo dejamos ahí. Siguiente casilla que vamos a calcular, la intensidad del B y la intensidad del C. Vale, pues 36 entre 6 son 6 amperios, 36 entre 4 son 9 amperios. Y eso quiere decir que por el B van 6 amperios y por el C van 9 amperios. Para continuar, vamos a utilizar la regla de la intensidad. Como vemos, en este nodo están entrando por aquí 18 amperios y están saliendo del nodo hacia abajo 6 amperios. Como la misma intensidad que entra tiene que ser igual a la que sale, si están entrando por un lado 18 y están saliendo por otro lado 6, faltan 12 por salir. Esos 12 que faltan por salir van a venir por aquí. Y eso quiere decir que por aquí hay 12 amperios. Si ahora nos fijamos en este nodo, vemos que por un lado están entrando por la izquierda 12 amperios y por otro lado están saliendo hacia abajo 9 amperios. Si están entrando 12 y están saliendo 9, todavía quedan 3 por salir. Entonces por aquí van a venir esos 3 que quedan por salir. Quiere decir que por aquí van a venir 3 amperios. Y estos 3 amperios que vienen por aquí van a pasar tanto por el D como por el E. ¿De acuerdo? Así que intensidad del D 3 amperios, intensidad del E 3 amperios. Bueno, aquí pone F, ahí, una E. Vale, siguientes casillas que voy a calcular, el voltaje del D y el voltaje del E, puesto que conozco dos casillas de las dos. Bueno, pues coincide, 3 por 6, 18 voltios, 3 por 6, 18 voltios. Lo siguiente es calcular la columna de las potencias. Bueno, la columna de las potencias, como sabemos, la potencia de un elemento es igual a su voltaje por su intensidad. Y eso quiere decir que la potencia de la pila es 90 por 18, 1620 vatios. La del A 54 por 18, 972 vatios. La del B 36 por 6, 216 vatios. La del C 36 por 9,
324 vatios. La del D 18 por 3, 54 vatios. Y la del E 18 por 3, también 54 vatios. Con esto hemos terminado el apartado B y vamos al apartado C. El apartado C me pide que compruebe la propiedad de la potencia. Bueno, pues la propiedad de la potencia lo que nos dice es que la potencia de los elementos que ceden, que en este caso solo es la pila, es igual a la potencia de los elementos que consumen, que en este caso son todas las resistencias. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar 972 más 216 más 324 más 54 más 54. Si hacemos esta suma nos da 1620, que coincide con la potencia de la pila. Por lo tanto, se cumple la propiedad de la potencia. Se tiene que cumplir siempre que el circuito esté bien resuelto, ¿eh? Si no se cumple es que el circuito está mal resuelto. Y con esto hemos terminado el ejercicio.